Uno murió de una sobredosis de drogas. El doctor Bannister notó que los pulmones de Hendrix estaban llenos de vómito y masas de vino tinto. Otro fue disparado en el escenario por un fan enloquecido. «¡Mató a Dimebag, amigo!». El otro murió en un accidente tan grave que salió despedido del coche desde el asiento trasero. Recuerdo vívidamente que le decía que redujera la velocidad. No paraba de decirle que iba demasiado rápido, porque estaba asustado. Estas estrellas del rock hechizaron al mundo con su música. Sin embargo, sus muertes serían el doble de desastrosas. Desde muertes violentas a sobredosis de drogas, he aquí 20 estrellas del rock que cayeron de la forma más espantosa. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fue un superhéroe que sacudió el mundo con su música. Por desgracia, nadie pudo prever su prematura muerte a los 27 años. Su muerte fue tan trágica que su nombre pasó a formar parte del infame Club de los 27, una lista de famosos que murieron a los 27 años. De repente, le dijo al periodista Dudo que viva 28 años. Con álbumes de éxito como Are You Experienced y Electric Ladyland, sus canciones se convirtieron en los himnos de una generación, y su interpretación de The Star Spangled Banner en Woodstock en 1969 se convirtió en el símbolo de una era. Aunque Hendrix era cada vez más conocido, luchaba contra sus demonios. Las presiones de la fama, los agotadores programas de las giras, los pleitos y las disputas con los directivos hicieron mella en su salud. Jimi estaba deprimido y predecía su propia muerte. Le pregunté si volvería a Seattle. Me dijo, «La próxima vez que vaya a Seattle será en una caja de pino». El 18 de septiembre de 1970, el mundo recibió una trágica noticia. Aunque los detalles de lo sucedido no están claros, la pareja de Hendrix, Monica Dannemann, afirmó que se había quedado dormida al despertarse y encontrar a Hendrix en la cama respirando, aunque no reaccionaba. Afirmó que llamó a una ambulancia a las 11:18 horas y que ésta llegó a las 11:27 horas. Sin embargo, los testimonios del personal de la ambulancia contradijeron sus afirmaciones de que estaba presente cuando llegaron. Se acabó la Jimi Hendrix Experience. El músico de rock ácido ha fallecido hoy en un hospital londinense, al parecer por una sobredosis de drogas. Lo único cierto es que Hendrix fue encontrado inconsciente a la mañana siguiente. Se había asfixiado con su propio vómito y la causa fue una intoxicación por barbitúricos. Sin embargo, el veredicto abierto del forense dejó más preguntas que respuestas, alimentando especulaciones y teorías que van desde una sobredosis accidental hasta un siniestro juego sucio. La muerte de Jimi Hendrix supuso una profunda pérdida para el mundo de la música, una tragedia que aún resuena entre fans y artistas por igual. Elvis Presley. Creo que era hora de que Elvis se fuera. Y pienso, él lo tomó. Cuando se supo que Elvis Presley había muerto de un ataque al corazón, el 16 de agosto de 1977, el mundo se detuvo. Los aficionados de todo el mundo no daban crédito, con el corazón destrozado por la trágica muerte de una estrella del rock que parecía más grande que la vida. El aire de misterio que rodeaba las circunstancias de su fallecimiento no hizo sino intensificar el dolor colectivo y la especulación. Con su primer éxito, Heartbreak Hotel, publicado en 1956, Elvis se catapultó a la fama. Apodado el rey del rock and roll, las electrizantes actuaciones de Presley dejaban al público pidiendo más. Sin embargo, había actuaciones en las que el rey parecía desorientado, arrastraba las palabras y sus movimientos eran erráticos debido al abuso de drogas. Aún así, el 16 de agosto de 1977, el mundo no estaba preparado para la desgarradora noticia que pronto se produciría. Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el suelo del cuarto de baño de su querida finca de Graceland, y cuando fue trasladado al hospital, ya había muerto. El mundo había perdido a una superestrella y a un icono cultural cuya influencia iba más allá de la música y cuyo legado perduraría mucho más allá de sus años. Kurt Cobain. Conocido por su vena rebelde, no fue una sorpresa que Kurt Donald Cobain conociera al bajista Krist Novoselic y juntos formaran Nirvana en 1987. Con la incorporación del batería Dave Grohl, el trío estaba completo y se disponían a arrasar en el mundo de la música. Deberíamos ir a terapia, todos nosotros. Siéntate con este terapeuta. De ninguna manera deberíamos quejarnos el uno del otro en artículos, ya sabes. Con canciones de éxito como Smells Like Teen Spirit, los temas de Nirvana se convirtieron en himnos de una juventud desencantada, con Cobain como voz de la Generación X. Aunque el meteórico ascenso de Nirvana le proporcionó una inmensa fama y fortuna, a Kurt Cobain también le agravó sus problemas de salud, con bronquitis crónica y fuertes dolores de estómago. Para aliviar el dolor, empezó a consumir heroína mientras luchaba contra la depresión. No es una dolencia estomacal específica,
No tiene nombre ni nada. Había estado sucediendo durante tantos años. That you know, I was suicidal. No quería vivir. Pensé, si voy a morir, si voy a suicidarme, debería tomar algunas drogas. Ya sabes. El mundo se paralizó el 8 de abril de 1994, cuando un electricista descubrió el cadáver de Kurt Cobain en el invernadero de su casa de Seattle. Cobain, de 27 años, llevaba muerto 3 días. Murió de una herida de escopeta autoinfligida, y en el lugar se encontró una nota de suicidio que terminaba con la inquietante cita: es mejor consumirse que desvanecerse. Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson, The Big Bopper, infamemente conocido como el día en que murió la música, el mundo del rock and roll fue sacudido hasta la médula el 3 de febrero de 1959, cuando 3 iconos de la época, Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson, conocido como The Big Bopper, fueron arrebatados del mundo de la forma más trágica. Antes de aquel fatídico día de febrero, Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson decidieron emprender la gira Winter Dance Party, una gira que creían que llevaría su música a los fans de todo el Medio Oeste. No sabían que sería una gira empañada por la desgracia. La gira estuvo plagada de problemas, desde brotes de gripe hasta congelaciones entre los artistas. Holly decidió fletar un pequeño avión Beechcraft Bonanza para llevarlos a su siguiente escenario en Moorhead, Minnesota. La noche del 3 de febrero, el Beechcraft Bonanza, que transportaba a Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson, surcó los cielos, pero se enfrentó a una ventisca, y fue entonces cuando se produjo la tragedia. El avión se estrelló contra unos campos en Clear Lake, Iowa, sin dejar supervivientes. La noticia del accidente conmocionó a todo el país, y el público lloró mientras la industria musical se tambaleaba por la pérdida de 3 de sus estrellas más brillantes. John Lennon. Cuando se piensa en asesinatos, el primer objetivo que viene a la mente es una figura política. Por eso el mundo se detuvo ante la trágica muerte de John Lennon, famoso por formar los Beatles con éxitos como Love Me Do y She Loves You. Lennon, con su agudo ingenio y sus opiniones radicales, se convirtió rápidamente en un icono cultural. ¿Qué tipo de protesta hicieron? Hicimos una campaña publicitaria por la paz. ¿Puede entenderlo? En la noche del 8 de diciembre de 1980, todo cambió. Lennon tenía previsto mezclar la canción Walking on Thin Ice para el próximo álbum de su esposa Yoko Ono. La pareja salió de su apartamento a última hora de la tarde, encontrándose con fans y fotógrafos como solían hacer. Entre la multitud estaba Mark David Chapman, un joven de 25 años que había volado de Hawái a Nueva York con una misión escalofriante. Y saqué el 38 revólver de mi bolsillo. Me puse en lo que se llama una postura de combate y disparé a su espalda, 5 tiros firmes. Chapman, un fan de los Beatles, se enfureció especialmente por el infame comentario del cantante de que los Beatles eran más populares que Jesús. Inspirado por la novela de J.T. Salinger, El guardián entre el centeno, Chapman veía a Lennon como un farsante, que predicaba sobre la paz y el amor, pero vivía una vida lujosa. Cuando la pareja se cruzó con Chapman, este llamó a Lennon y le disparó varias veces. ¿Por qué mató a John Lennon? Pensé que matándolo adquiriría su fama. Los que estaban alrededor se apresuraron a desarmar a Chapman, que no intentó huir. En su lugar, abrió tranquilamente su ejemplar de El guardián entre el centeno y comenzó a leer, hasta que fue detenido. Lennon, aún con vida pero en estado crítico, fue introducido en un coche patrulla y trasladado al Hospital Roosevelt. Desgraciadamente, sufrió una pérdida masiva de sangre y sus órganos vitales sufrieron daños irreparables. A las 11:15 de la noche, John Lennon fue declarado muerto, marcando el final de una de las voces musicales más influyentes de nuestro tiempo, perdida a causa de la violencia armada. Michael Jackson. Hey, muy pocas muertes de famosos que tengan tanto impacto como la de Michael Jackson. Sin duda, una de las mayores estrellas del rock y rey del pop, el talento de Michael quedó patente desde la tierna edad de 5 años, cuando se unió a sus hermanos mayores en The Jackson 5, convirtiéndose incluso en el centro neurálgico del grupo. Sin embargo, su éxito sería aún mayor cuando se lanzó en solitario, causando sensación con canciones de éxito como Billie Jean, Thriller y Beat It. Su Moonwalk, interpretado por primera vez durante un especial televisado por el aniversario de la Motown, se convirtió en una moda de baile internacional, consolidando aún más su estatus como rey del pop. ¿Crees que tu padre era demasiado estricto? Sí, me va a matar. Sin embargo, mientras la estrella de Michael brillaba cada vez más, tuvo sus desafíos, desde una afección cutánea hasta acusaciones de abuso sexual de menores. Aparte de esto, algunos rumores hablaban de bancarrota,
ya que Michael supuestamente debía a una farmacia de Beverly Hills más de $100,000 en deudas de medicamentos recetados. El 25 de junio de 2009 comenzó con promesas, ya que Michael ensayaba para su próxima gira This Is It en el Staples Center. Debido al insomnio, su médico, el Dr. Conrad Murray, le administró una serie de sedantes. De madrugada, el Dr. Murray descubrió que Michael no reaccionaba. A pesar de los frenéticos intentos de reanimación, Michael fue declarado muerto como consecuencia de una intoxicación aguda por propofol. La noticia recorrió el mundo con la rapidez de un reguero de pólvora, provocando un torrente de dolor e incredulidad. La muerte de Michael no fue solo la pérdida de una superestrella, fue el final de una era. Amy Winehouse. En lo que respecta al rock moderno, hay muy pocas estrellas que brillaran tanto y se apagaran tan trágicamente como Amy Winehouse. Conocida por su estilo vocal único que trascendía géneros, Winehouse captó la atención del mundo con su profundidad conmovedora y su destreza musical. El lanzamiento de Back to Black en 2006 marcó el apogeo de la carrera de Amy Winehouse, especialmente con la exitosa canción Rehab, que se convirtió en un himno de rebeldía, con su pegadizo estribillo "They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no", que resonó entre los oyentes de todo el mundo. Desgraciadamente, luchó contra el abuso de sustancias. Sus actuaciones eran irregulares, a veces brillantes, otras desgarradoras. Trágicamente, el 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su casa de Londres. Con solo 27 años, su muerte fue un duro recordatorio de los estragos que pueden causar la adicción y los problemas de salud mental. Tom Petty. Tom Petty destacó en el mundo del rock como el músico estadounidense por excelencia, cuyas conmovedoras melodías y firme presencia cautivaron a un público mundial. Procedente de las soleadas calles de Gainesville, Florida, y perteneciente a una banda conocida como los Heartbreakers, creó himnos que se convirtieron en la banda sonora de una generación. Tom Petty. Gracias, caballeros. Muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Desafortunadamente, Petty se enfrentó a desafíos personales, incluyendo luchas con la adicción y una fractura de cadera. El 2 de octubre de 2017, el mundo se conmocionó con la noticia de la muerte de Tom Petty. El informe del forense del condado de Los Ángeles reveló una combinación de analgésicos, incluidos fentanilo y oxicodona, que provocó un fallo orgánico multisistémico que causó la muerte por sobredosis. La pérdida de Tom Petty fue muy sentida tanto por sus fans como por sus colegas músicos. Su legado no era solo una colección de canciones de éxito, sino una obra que hablaba de la experiencia humana. Randy Rhoads. Mientras algunos miembros de la banda de Ozzy Osbourne dormían en su autobús de gira junto a la casa, los otros 3 sobrevolaron el autobús 3 veces. A la 4ª vez, no lo lograron. Al igual que las muertes de las demás estrellas de rock de esta lista, la de Randy Rhoads fue muy traumática. Nacido con unas manos dotadas que le valieron un lugar entre algunas de las leyendas más prolíficas de la guitarra, Rhoads parecía destinado a la grandeza. Cuando unió fuerzas con el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, su carrera se disparó, impulsándole a la fama. Por desgracia, el 19 de marzo de 1982, Rhoads, que desconfiaba de volar, iba con Andrew Aycock, un conductor de autobús, con una licencia de piloto caducada hacía tiempo. En un impulso del momento, Aycock cogió un avión Beechcraft Bonanza para dar un paseo no autorizado, con Rhoads y la diseñadora de vestuario Rachel Youngblood a bordo. Mientras algunos miembros de la banda de Ozzy Osbourne dormían en su autobús de gira al lado de la casa, los otros 3 sobrevolaron el autobús 3 veces. A la 4ª vez, no lo consiguieron. Cuando la avioneta despegó de la pista cercana al autobús de la gira del grupo, Aycock intentó una maniobra peligrosa conocida como zumbido, volar bajo sobre el autobús. A la 3ª pasada, ocurrió el desastre. El avión chocó contra el autobús, se descontroló y chocó contra una mansión cercana, provocando un incendio que acabó con la vida de 3 personas en un instante. Tras la 4ª pasada, volcó el autobús en el lado opuesto y se precipitó en picado contra la casa. El accidente fue tan grave que Rhoads solo pudo ser identificado por sus joyas. En los días siguientes, el mundo de la música estuvo de luto. Se sucedieron los homenajes, los conciertos se convirtieron en actos conmemorativos, y la comunidad guitarrística se enfrentó al vacío dejado por la muerte de Rhoads. Keith Relf. Keith Relf, el enigmático líder de The Yardbirds, tuvo una carrera fulgurante que solo se vio apartada de la escena de la música rock tras su muerte. Con Relf al timón, The Yardbirds se sumergieron en el blues, infundiéndole un toque de rock crudo y refinado a la vez. La historia de los Yardbirds, sin embargo, fue de ascenso y descenso. En julio de 1968, los Yardbirds se disolvieron, dejando tras de sí un legado que resonaría en la historia del rock.
Ralph también luchó contra un enfisema y el asma, y sus amigos y colaboradores notaron en él un sentimiento de frustración y tristeza. Su hijo lo encontró tirado en el suelo del salón. Con los auriculares aún puestos, pensó que solo estaba dormido porque a menudo trabajaba toda la noche. Era muy triste. El 12 de mayo de 1976, Keith Ralph fue encontrado sin vida en el sótano de su casa en Hounslow, Londres. Se había electrocutado tras tocar una guitarra sin conexión a tierra, de pie sobre una tubería de gas, una combinación letal que provocó su prematuro fallecimiento. La noticia provocó una oleada de incredulidad y tristeza en el mundo de la música, donde la muerte no pudo ser más trágica. Paul Butterfield. El fallecimiento de Paul Butterfield ha sido trágico y desgarrador. Formado inicialmente como flautista clásico bajo la tutela de Walfrid Kujala de la Orquesta Sinfónica de Chicago, la trayectoria musical de Butterfield dio un giro inesperado cuando decidió aventurarse en un género musical conocido como blues. La formación de la Paul Butterfield Blues Band fue un momento decisivo, no solo para Butterfield, sino para el género del blues en su conjunto. La aparición de la Butterfield Blues Band en el Newport Folk Festival en julio de 1965 fue un punto de inflexión. La colaboración de la banda con Bob Dylan en su primera actuación eléctrica en directo consolidó aún más su lugar en la historia de la música. En 1971, tras el lanzamiento de Sometimes I Just Feel Like Smiling, la Paul Butterfield Blues Band se disolvió. Butterfield también tuvo problemas de salud, ya que se le diagnosticó peritonitis, una inflamación grave y dolorosa de los intestinos, que le llevó a múltiples intervenciones quirúrgicas y tuvo un impacto significativo en su bienestar. Se especuló con la posibilidad de que Butterfield recurriera a la heroína para automedicarse y aliviar el incesante dolor que le infligía la peritonitis. Esta adicción puso a prueba su economía y sus relaciones personales. El 4 de mayo de 1987, el mundo del blues se vio sacudido por la noticia de la trágica muerte de Paul Butterfield. A la edad de 44 años, fue encontrado en su apartamento de North Hollywood, habiendo sucumbido a una sobredosis accidental de drogas. El informe del forense indicaba niveles significativos de morfina, codeína, el tranquilizante Librium y rastros de alcohol en su organismo. Sin embargo, incluso muerto, el legado de Paul Butterfield como músico influyente y armonicista de blues permanece intacto. Stevie Ray Vaughan. Stephen Ray Vaughan fue una de esas estrellas del rock que bien podría describirse como un prodigio musical. En 1975 formó una banda llamada Triple Threat, que, tras algunos cambios de formación, pasó a llamarse Double Trouble. En 1982, la vida de Vaughan cambiaría para siempre. Su actuación llamó la atención de David Bowie, y su colaboración daría a conocer el talento de Vaughan a un público mundial. Sin embargo, tenía una adicción a las drogas y al alcohol. Sabía que tenía un problema que no podía parar, y sabía que no podía parar. Todo lo que tenía más presión parecía ser una buena excusa para más. Aún así, no sería su adicción la causante de su muerte. Pero en las primeras horas del 27 de agosto de 1990, Stevie Ray, junto con los miembros del séquito de la gira de Eric Clapton, subieron a un helicóptero con destino a Chicago. El helicóptero despegó en medio de una densa niebla e instantes después se estrelló contra una colina de esquí del Alpine Valley Resort. No hubo supervivientes. La noticia de la muerte de Vaughan conmocionó a toda la comunidad musical. Tanto los aficionados como los músicos quedaron conmocionados por la pérdida de un hombre que no solo era un talento extraordinario, sino también un símbolo de esperanza y redención. Eddie Cochran, Ray, Edward Cochran, era una especie de mesías para los adolescentes rebeldes, y por eso, aunque su muerte fue trágica, enseguida alcanzó el estatus de icono. Con canciones como 20 Flight Rock, Summertime Blues y Something Else, fue capaz de captar la frustración y el deseo de los adolescentes de mediados de los 50 y principios de los 60, lo que le diferenció de otros músicos de rock and roll estadounidenses. Desgraciadamente, el 16 de abril de 1960, esta joven y vibrante personalidad se perdería para el mundo. Él, su prometida y compañero de actuación, Gene Vincent, acababan de terminar de actuar en el último de sus conciertos programados en el Bristol Hippodrome y subieron a un taxi. Alrededor de las 23:50 de esa noche, el conductor perdió el control del vehículo, que se estrelló contra una farola de hormigón. Recuerdo vívidamente que no paraba de decirle que redujera la velocidad, no paraba de decirle que iba demasiado rápido porque estaba asustado. El impacto fue tan fuerte que Cochran, que estaba sentado en el centro del asiento trasero, salió despedido del vehículo, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico masivo por un golpe contundente en el cráneo. Su muerte fue una trágica pérdida para el mundo del rock, y en su honor, Cochran fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987.
Mike Edwards. La muerte de Mike Edwards, antiguo miembro del grupo de rock Electric Light Orchestra, es tan extraña como trágica. Edwards, que empezó como banquero antes de aventurarse en la música en 1968, era descrito a menudo como un clasicista pequeño, tímido, de amplia sonrisa y traje formal. Diplomado por la Royal Academy of Music, el RAM, en la enseñanza del violonchelo, Edwards saltó a la fama cuando se unió en 1972 a la Electric Light Orchestra, ELO, una banda inglesa de rock and roll, con álbumes de éxito como El Dorado, The Symphony y Face the Music, que les valieron un éxito mundial. En 1975 abandonó la ELO y siguió componiendo y grabando música. Lamentablemente, Edwards murió en la carretera A381 entre Harberton Ford y Halwell, cerca de donde vivía en Devon, el 3 de septiembre de 2010. Una paca de heno cilíndrica de 600 kilos había rodado ladera abajo y colisionó con la furgoneta que conducía, causándole la muerte instantánea. Tanto el mundo de la música clásica como el del rock lloraron profundamente su muerte, ya que Edwards no era solo un músico, sino que todos lo describían como un verdadero caballero que se mantuvo fiel a su camino. Keith Moon. Si quitas toda la locura de Keith Moon y solo escuchas la batería, es insustituible. Los amantes de la música rock atestiguarán que Keith John Moon, músico inglés, era único en su especie. Batería de The Who, Keith fue sin duda uno de los mejores baterías de la historia de la música rock. Sin embargo, no era lo único por lo que era conocido. Aparte de su habilidad con la batería, Keith Moon era conocido en la industria musical por su comportamiento autodestructivo. Por comportamiento autodestructivo entendemos alcoholismo, drogadicción y vandalismo. Moon era especialmente conocido por destruir propiedades en su casa e incluso en la de sus amigos. Una vez, en una limusina camino del aeropuerto, Moon insistió en que volvieran al hotel diciendo: «He olvidado algo». En el hotel, corrió a su habitación, cogió el televisor y lo tiró por la ventana a la piscina. Luego saltó de nuevo a la limusina diciendo: «Casi se me olvida». También le gustaba reventar retretes, pelearse por la comida y a veces no le importaba desmayarse en el escenario. Aunque esta era su forma de mostrar su excentricidad, revelaba un lado mucho más oscuro del músico. Quería atención, necesitaba eso, quería eso. En 1978, Moon decidió que quería estar sobrio, pero como no quería que lo ingresaran en un hospital psiquiátrico, empezó a automedicarse. Consumía regularmente Eminebrine, también conocido como clometasol. Era un sedante que utilizaba para aliviar sus síntomas de abstinencia del alcohol. Esto resultaría ser un error mortal cuando fue encontrado muerto en su apartamento el 6 de septiembre de 1978. Entré en el dormitorio y era esto. Extraña sensación cuando entré en el dormitorio porque no podía oírlo respirar, Era como un silencio lleno de plomo. La causa de su muerte fue una sobredosis de clometasol, Eminebrine. Más tarde se supo que Moon tenía 26 comprimidos de Eminebrine, sin disolver en el estómago cuando murió. Dimebag. Darrell Abbott, al igual que con John Lennon, el asesinato de un músico, especialmente a manos de un fan, era una rareza, por lo que la trágica muerte de Dimebag Darrell Abbott fue igual de estremecedora. Con discos de éxito como Far Beyond Driven, Abbott estampó su nombre en la lista de guitarristas más polifacéticos, pero le arrebatarían el mundo de forma repentina y brutal. Mató a Dimebag, tío. El 8 de diciembre de 2004, Damageplan actuaba en la discoteca Al Rosa Villa de Columbus, Ohio, cuando Nathan Gale, un fan desquiciado, se abalanzó sobre el escenario y disparó varias veces a Abbott. El jefe de seguridad de la banda, Jeffrey Mayhem Thompson, se enfrentó a Gale, pero resultó herido de muerte en el forcejeo, al igual que otras 2 personas que intentaron ayudar a Abbott y Thompson. Otras 3 personas resultaron heridas en el club antes de que el agente de policía de Columbus, James Niggemeyer, entrara en el club y disparara a Gale una vez en la cabeza, matándolo. Tenía una pistola en la cabeza. Tuvo que hacerlo Abbott, fue declarado muerto en la escena, y a la edad de 38 años, el mundo perdió a uno de sus más grandes guitarristas, Kirsty MacColl. Todo lo que quiero es justicia. Una vida ha sido tomada, no fue un accidente. Más conocida por ser la autora de They Don't Know, versionada por Tracy Ullman, Kirsty Ann MacColl destacó por sus increíbles éxitos populares. Al principio estuvo casada con el productor musical Steve Lillywhite e incluso cantó en algunas de sus grabaciones antes de que tomaran caminos separados. En el punto álgido de su carrera, MacColl decidió participar en la presentación de un programa de radio para la BBC en Cuba en 2001. Tras el programa, MacColl se fue de vacaciones a Cozumel, México, con sus hijos y su novio.
El 18 de diciembre de 2000, ella y sus hijos fueron a bucear al arrecife de Chankanaab, que forma parte del Parque Nacional Marino de Cozumel. La última acción de Kirsty fue poner a salvo a sus hijos. Un momento después, el barco la golpeó mutilándola y matándola delante de sus hijos adolescentes. En una zona restringida, fue todo un shock cuando una lancha motora que se desplazaba a gran velocidad entró en la zona donde se encontraba McCall. Según los informes, ella vio venir la lancha antes que sus hijos. Louis, de 13 años en ese momento, no estaba en su trayectoria, pero Jamie, de 15, sí. En un intento por salvar a su hijo, McCall apartó a Jamie de su camino, pero fue alcanzada por la lancha, que la arrolló. McCall murió en el acto tras sufrir graves heridas en el pecho y la cabeza. Su muerte saltó a los titulares, sobre todo porque se especulaba con que había sido asesinada. ¿Por quién? Quizá nunca lo sepamos. Duane Allman. Duane Allman, líder e impulsor de la Allman Brothers Band, fue un músico muy solicitado que trabajó con artistas consagrados como Aretha Franklin, Boz Scaggs y King Curtis, entre otros. Allman, un prolífico guitarrista que empezó a tocar a los 14 años, consolidó su posición con álbumes de éxito comercial como Idlewild South y Fillmore East. El 29 de octubre de 1971, Allman murió trágicamente en un accidente de moto poco después del lanzamiento y el éxito inicial de At Fillmore East. La banda acababa de tomarse un descanso de las grabaciones y las giras. Fue entonces cuando decidió conducir su motocicleta Harley Davidson Sportster a gran velocidad por Hillcrest Avenue, en la zona oeste de Macon, Georgia. Al acercarse a Bartlett Street, un camión de plataforma se detuvo de repente en la intersección, lo que obligó a Allman a dar un frenazo brusco. Por desgracia, golpeó la parte trasera del camión o la bola de la grúa y salió despedido de la motocicleta, que le cayó encima y derrapó otros 90 pies con él inmovilizado debajo. Cuando todo terminó, los órganos internos de Allman estaban aplastados y, aunque fue trasladado al hospital con vida, murió más tarde a causa de las enormes lesiones internas. Cass Elliot. Ellen Naomi Cohen, conocida popularmente como Mama Cass o Cass Elliot, fue una talentosa cantante estadounidense conocida por formar parte del grupo The Mamas and the Papas. Sin embargo, llegó a grabar 5 álbumes en solitario y tuvo una exitosa carrera televisiva. El 28 de julio de 1974, a las 20:00 horas, Elliot abandonó una fiesta diciendo que estaba cansada. Varias horas después, la encontraron muerta. Mama Cass Elliot, la robusta y rotunda estrella de la canción, murió hoy en Londres. 33. Ella era. Los médicos dicen que la señorita Elliot aparentemente se atragantó con un sándwich de jamón. Ella había muerto mientras dormía en lo que se dictaminó una muerte accidental. El resultado de la autopsia mostró que murió como resultado de atragantarse con un sándwich mientras estaba en la cama y de inhalar su propio vómito. Richard Manuel. Richard George Manuel fue un músico, cantante y compositor canadiense, más conocido como pianista y uno de los 3 cantantes principales de The Band, una banda de rock canadiense-estadounidense muy conocida por telonear a Bob Dylan en su concierto de 1966. Por desgracia, Manuel luchó contra el abuso de sustancias y el alcoholismo, lo que afectó en gran medida a las grabaciones y actuaciones de la banda. También se dice que consumía 8 botellas de Grand Marnier al día, además de una creciente adicción a la cocaína. El 4 de marzo de 1986 ocurrió una tragedia. Después de una actuación de The Band en el Chick to Chick Lounge de Winter Park, Florida, parecía estar de relativo buen humor en el concierto, pero siniestramente empezó a dar las gracias a otros miembros de la banda. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Manuel dijo que necesitaba coger algo de su habitación. Lamentablemente, se ahorcó en el cuarto de baño. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente, junto con una botella de licor agotada y una pequeña cantidad de cocaína. Cada una de las muertes de estas estrellas del rock no solo fue trágica, sino también desgarradora, dejando una cicatriz en el corazón de los afectados. Al final de este vídeo, recordamos su impacto y legado duraderos. Para ver más vídeos fascinantes como este, haga clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas.